listos. Y primera pregunta, Daniel. Hola, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Mi nombre es Luz, María de la Luz Guido. Soy de México, vivo aquí en Los Ángeles, ya tengo aquí 26 años viviendo en Los Ángeles. Sí, voy a estar aquí para que no me mires. Siempre mirando aquí cuando Sí. contesten la pregunta, por favor. Sí. And then, Larry, I think we need to slide the whole light. Let's cut. Which way do you want Let's slide this whole light that way a little bit. All right, take two. Once he outlines it, we can work on an outline when he outlines it, transfer it. All right, sounds good. Okay, great. Pregunta. ¿Has recibido la vacuna? Sí, sí, ya he recibido las 3 vacunas. ¿Y tenías dudas cuando estabas pensando en vacunarse? No, yo nunca tuve la duda porque, o sea, yo decía que así como habían estudiado ya lo de las anteriores vacunas, yo me sentía segura con la vacuna, ¿verdad? O sea, porque decía que no nos iban a poner cualquier cosa, y menos estando en un país, pues, o sea, como nosotros, o sea, le decimos, ¿verdad? Que está la tecnología más avanzada, no nos iban a poner cualquier cosa y no iban a permitir a ponernos una cosa que no era, ¿verdad? Como lo que siempre nos habían dicho. Entonces yo siempre confié en la vacuna. Desde que salió, desde que dijeron de la vacuna, siempre estuve con la plena confianza y seguridad de la vacuna. Muy bien, muy bien. ¿Y escuchaste cosas como de tu amigo o familia sobre la vacuna que no era algo como que deberías tener confianza en? Sí, o sea, sí, había mucha gente que me decía que ellas no estaban locas para ponérsela, que ellos no se la iban a poner, que porque era cosa del gobierno, que nos iban a poner un chip y que para controlar a toda la humanidad y que ellas, o sea, no lo iban a hacer ni a sus hijos, que ellos no estaban locos, ¿verdad? Entonces, yo lo que yo les decía, ¿verdad? Yo respeto tu decisión y cada quien piensa lo que quiere pensar, pero yo cuando me toque a mí, estaré ahí, primeramente Dios, a ponerme la vacuna. ¿Y cómo fue como las conversaciones con alguien que estaba diciendo que no deberías vacunarse? ¿O has hablado con alguien que no quería vacunarse y sobre qué hablaron? Sí, o sea, bueno, había así varias personas, ¿verdad? Que nos juntábamos y me decían, siempre me preguntaban, ¿y tú te vas a vacunar? Y yo les decía, sí, ¿y tú? Decían, no, yo no, ¿y por qué, verdad? O sea, yo siempre les hacía la pregunta, es que yo no creo en eso, ¿y tú por qué te la vas a poner, verdad? Entonces yo le decía, por seguridad mía y seguridad a mi familia, seguridad a mis patrones, porque si mis patrones confían en mí, o sea, yo también, o sea, tengo también que cuidarme, ¿verdad? Y cuidar a mi familia, a mis hijos. Y ellas, o sea, pues decían, yo no, yo ni que estuviera loca.
Era lo que siempre, o sea, me decían. Y la siguiente igual lo mismo me decía, ¿y tú te vas a poner la vacuna? Y yo les decía, sí. Pero es que has escuchado que dicen que ya está hay cajas en no sé qué parte, que donde van a meter a todos nosotros, que porque quieren acabar con toda la humanidad. Y yo le decía, sí, pues entonces ahí está mi caja, pero pues si ya me toca, ¿verdad? Le dije, pero yo me voy a poner la vacuna. O sea, eso era lo que yo siempre decía, la vacuna. A mi familia yo les decía, vacúnense, 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 ¿verdad? Y mi hijo también, o sea, porque pues mi hijo me decía, ¿verdad? Mamá, vamos a vacunarnos, en cuanto salga luego, luego. A mí me preocupan ustedes. Y sí, o sea, porque nosotros llegamos a ver, o sea, en la propia familia, cuando recién empezaba todo este virus. ¿Y tus hijos querían vacunarse? Sí, mis hijos sí. Sí, ellos estaban 100% seguros, informados, y ellos eran lo que decían. No van a de aquí nadie vamos a salir y siempre protegernos. Y en cuanto salió la vacuna, luego sacamos la cita. Bueno, mi hijo nos sacó la cita porque yo no sabía sacarla, ¿verdad? Mi hijo nos sacó la cita y nos fuimos luego a poner la primera vacuna. ¿Y alguien en tu familia no quería vacunarse? De un principio, o sea, mis sobrinos como que no querían en vacunarse y decía que no, porque pues ya le había dado, ¿verdad? Y le daba miedo también que le volviera a dar. Entonces yo le decía, no, póntela. Y dice, no, es que es bien feo, dice, es que esto es bien feo, dice, si me vacuno y me vuelvo a enfermar, o sea, era el miedo que tenía. Hasta que después ya pues en pláticas y también en su trabajo fue de que, pues sí, también se vacunó. ¿Y conoces a alguien que no estaba vacunado y tenía COVID? Sí, o sea, bueno, hubo así gente que yo conocía y que se pusieron muy graves porque no tenían la vacuna. Y otros, o sea, que tenían, aunque fuera la primera dosis, sí se enfermaban, pero no igual. O sea, no igual, o sea, que entonces como yo les decía, ya ven, si tú te hubieras puesto la vacuna, o sea, no estuvieras como tú estás, ¿verdad? Pero, o sea, que pues ya hasta que después dijeron, sí, cierto, tienes razón. Y ya fue de que se la fueron a poner noche, pero fueron a ponérsela. ¿Y conoces a alguien que se murió de COVID? Sí, el papá de mi hijo. El papá de mi hijo, él murió cuando recién empezó todo esto. Ellos no creían, decía que era cosa del gobierno, que no era cierto nada de eso, que todo era mentira y que él iba a estar bien y que no le iba a pasar nada. Entonces, pues desgraciadamente, un 3 de mayo ya no aguantó, murió, pero sí fue de COVID, fue un paro respiratorio y es lo que pues obviamente todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ponen cuando mueren de COVID? Un paro respiratorio, eso fue lo que a él le pasó. ¿Y después cómo pensaste de la vacuna? Pues ya hasta después fue cuando yo hablé con mi hijo y yo le dije a mi hijo, ¿verdad? Ponte la vacuna, no, no lo tomes a la ligera, veía lo que le pasó a tu papá. Y ya mi hijo me dijo, sí, mamá, en cuanto salga la vacuna para mí y me toque, yo me la voy a poner. Y incluso se lo mandé a que se hiciera la prueba de COVID porque él fue el que sacó a su papá de su casa para llevarlo al hospital. Cuando ya no pudo, 8 días fue los que estuvo muy grave. No quería decir es pasajero, es una gripa. Y no, hasta que mi hijo a mí me dijo, mamá, yo a mi papá lo veo muy mal. Y yo le dije, pues dile que vaya al doctor. Y dice, pues sí, dice, le voy a decir, pero no quiere, dice, él no quiere ir. Ya cuando sucedió esto de que él lo llevó al doctor, ya no resistió, pues hicieron los doctores su trabajo, lo que tenían que hacer, no respondió y fue donde él murió. Y ya ahorita por eso mi hijo está, o sea, ya más tranquilo porque pues sí él sabe que la vacuna es lo que nos va a ayudar a todos. Y yo es lo que yo siempre les he dicho. Vacúnense, ¿verdad? O sea, en cuanto te toque, corre, no esperes porque hay muchos lugares donde quisieran tener la vacuna y no la tienen y las personas que la tenemos y que ya nos toca somos muy decidiosos.
muy decidiosos a no querernos poner, a no querer ir, y todo sea porque pues queremos andar con el cubrebocas o no queremos andar con el cubrebocas, pero siempre, o sea, le buscamos un pretexto a todos nosotros. Somos, o sea, toda la gente muy dejada. Y si tu hijo estaba aquí, yo quería preguntarle, ¿por qué cambiaste la mente? ¿Por qué antes no, pero después sí? ¿Cómo sería su respuesta? O sea, es que en México esto, o sea, lo que no pasó en México, porque, o sea, en México todavía no estaban las vacunas. O sea, todavía no habían vacunas para que ellos se vacunaran. Entonces, por eso era la razón de que ellos no se habían vacunado. Entonces, él no podría antes, pero cuando llegó, él recibió la vacuna. Sí, ¿O sí. todavía esperaba? No, él se la puso. Él se puso la vacuna. Entonces, él quería la vacuna antes que llegó. Sí. Sí, él quería o sea, ellos como decían, si hubiera la vacuna yo me la pondría. Pero como todavía no la hay y cuando llegue aquí no vamos a ser los primeros nosotros, porque mi hijo tiene 33 años. Y los que estamos aquí, mi hijo, el que tiene 27 y mi hija que tiene 20, pues sí, o sea, gracias a Dios nos tocó la fortuna de estar en este país y ponernos la vacuna, porque si no, no sé qué hubiera sido de nosotros también. Dicen que has recibido el booster. Sí. Espérame un momentito. Ok, un momentito, gracias. Okay. Hay ruido. No. Maybe for the video, I was gonna say like we should have some of these answers like questions like a little bit more charismatic. Right, I know. Yeah. I'm not a director, but that's you. All right. Well. Yeah, just making sure. Yeah, but you agree? But I could also. You agree? Okay. Yeah, in the beginning, yeah, I thought she got everything in. But Yeah, I could also sit next to her like we did with Eloisa and ask her questions. Maybe she'd be more. Well, then it's not gonna. I think. Then you might have not to cut right. together as Yeah. much as We'd have to decide on either by herself or anyway, Yeah. right? Yeah. or Mario shot. Yeah. So I don't. Yeah, you tell her. You could. Should we cut or we gotta? I don't know what that's. Sounds like a new sound. I did hear some screams. It's like music. It was music or a concert. No. It's the building breeze. Okay. I mean, Oh, we you can know, just kind of pipes. go. Can you hear that? Oh yeah, a little bit of that. You're gonna put music under this probably on top of some of these interviews, right? Yeah. Anticipating. I mean, I don't know. I'm not a movie person, but I mean, I don't know what your ultimate vision is in your. right. in your My head, vision, I that's- could show you like. It had like a little bit of music. Yeah. Right. That other one that we looked at. That you were showing me. Let's cut Just real like quick. little beats. Okay, vamos a go. Speed. Take 3. Okay, listo. And the question? Y cuando conteste estas preguntas, nos puede dar una. Todas han estado muy bien, pero nos da esta versión como un poco más como alegre. Ok. Ajá. Ah, ok. Es fácil decir. Es fácil pedir. Bueno, depende del tema también y todo, pero. Sí. I think the question that I asked her what was one of the questions that I asked her that I didn't ask yet? There was one like the last one, the most recent one. What was the question? What was the one you asked her? Remember the one you're like, oh, let me ask this one, and then you asked her. What was it? Remember you asked her? Felt like you should ask her, and then you asked. No, I was Give her sister. I was just gonna give her the no. But you asked her sister.
preguntó él? O de que si preguntó? tiene parientes, o no, que la convenció a creer en la vacuna. En la vacuna. Was that your question or my question? Maybe it was yours. That was mine. That was, yes, a Yours different. was, Yes, what that I was, didn't ask. I thought. it was that one. Yeah, your question was what the misleading. Right. ¿Qué era algunas de las cosas que escuchaste sobre la vacuna de gente como gente que conoces como amigos o familiares y dónde lo escuchaste o leíste? ¿De cómo, perdón? ¿Cuál es la- Cosas de la vacuna que era malo. que era- ¿Dónde lo leíste o lo escuchaste? Como malos consejos Oh, acerca de la pues de las amistades era lo que a mí siempre me decían, ¿verdad? Que no, que si me la iba a poner. ¿Y a poco te la vas a poner? Sí, sí me la voy a poner. Y me decía, no, es que no te la pongas, que mira, que porque que ella tiene los cajones y que me mandaban hasta videos. Y yo les decía, pues ahí estará mi cajón, pero yo la vacuna me la pongo porque yo quiero seguir con mi familia, yo quiero seguir abrazando a mi familia, estar bien yo. Y si ustedes no quieren, pues ni modo, les decía yo, pero yo de que me pongo la vacuna, me la pongo. Y me la puse. Y me la puse, y no una, me puse las 3. Y que viene otra, me pongo la 4ª también. Pero yo quiero estar segura de mí misma y para estar con mi familia, seguir abrazando a mi familia, pero estando bien. ¿De qué dijiste a las personas que dijeron que era malo? Oh, yo les dije, pues será malo para ti, pero para mí no es. Ahora sí que cada cabeza es un mundo, si no te la quieres poner, allá tú. Yo te digo y te aconsejo, ¿verdad? Póntela. No te la quieres poner, yo tampoco no te puedo obligar ni te puedo llevar de la mano para que te la pongas, ¿verdad? Yo le decía, mi familia en México quisiera esa vacuna que tú no tienes aquí, no te la quieres poner aquí. Mi familia la quisiera en México y desgraciadamente no la hay en México, porque todavía no les toca a ellos, ¿verdad? Porque mi hermana se enfermó, se puso también muy grave, oxígeno tenía, mi sobrino, o sea, fue mucha familia de México. Entonces yo digo, desperdiciar la vacuna en este país, la verdad, pues, o sea, qué lástima por ustedes, ¿verdad? Pero si no te la quieres poner, ni modo, pero yo sí. Y puedes decir eso otra vez, pero no dices de México. Oh, ok. No digas el país. No digo el país. Ah, bueno, ok. Y, o sea, bueno, a mí, o sea, me decían, ¿verdad?, que no me la pusiera. Entonces yo les digo, ¿cuánta gente, ¿verdad?, quisiera la vacuna que te toca a ti, quisiera tenerla para sus hijos, que todavía no les toca a sus niños? Esa vacuna que tú no quieres la quisieran y tú la estás desperdiciando, la verdad, qué lástima, ¿verdad? Porque pues los demás tenemos que esperar a que les toque a los niños, ¿verdad? Y tú desperdiciándola, la verdad, o sea, qué lástima y qué tristeza, pero pues si no quieres, ¿qué se puede hacer? Después, cuando te dé el COVID y te enfermes y que no tengas la vacuna, me dices y yo ya te voy a decir por qué no te la pusiste. Por lo tanto, yo me la voy a poner, ya me la puse, y no una, 3, y si viene una, la 4ª más me pongo, pero las 4 me las voy a poner, las que vengan, ¿verdad? O sea, eso es estar bien uno. Y imagínate si tu hijo no quería la vacuna, ¿cómo vas a hacer la conversación con él? ¿Cómo sería? ¿Cómo puedes hablar con él sobre eso si no quería? Pues, o sea, yo lo que he hablado yo con él y yo le digo, ¿verdad? Cuando le digo, ya, ahora que tú qué piensas tú de la vacuna, acerca de lo de la vacuna, acerca de lo del COVID, ¿qué es lo que tú piensas ahora que tu papá murió? ¿Tú qué es lo que tú me dices? Y pues sí, primero me decía, ¿verdad? No, pero es que, le digo, bueno, ¿qué es lo que tú piensas? No, pero, tú a mí dime, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Es cierto o es mentira o es cosa del gobierno si tú ya lo viste en tu papá? No te estoy poniendo ejemplos de otra gente, de tu propio papá. Ahora tú qué me dices, ¿crees en la vacuna? ¿Crees en esta enfermedad? ¿Crees en este virus? Y ella me dice, no, pues sí, sí tienes razón, dice.
tienes toda la razón. ¿Y ahora tú qué piensas entonces? Le digo yo, ¿verdad? Ponérmela, en cuanto me toque, ponérmela, dice. Y seguir cuidándome mientras en lo que me toca a mí, ponerme el cubrebocas, sanitizándome las manos y cuidándome más, no salir. Le digo, exactamente. Le dije, ahora sí ya me crees, ¿verdad que yo no me equivoco? Y ya después ya me dijo, sí, tienes razón. Le digo, es lo que quería escuchar, que me dijeras que tenía toda la razón. Are there any more questions? We haven't gotten the water for this. Mi amigo está llegando. So maybe we should cut and then Yeah. do a few with the wire. Cambiar la decisión. No, All right, number 4. Crossing. Yeah, let 'em know if they're wrong. Oh. Tengo mesa. Scene 5. Sorry, take 5. Is that? ¿Qué pasó? Que si tiene nieto, o digo, ¿Qué pasó con alguien en su familia no quería la vacuna? ¿Qué pasó con eso? uno de mis sobrinos, él no quería vacunarse. Él decía también, o sea, que no igual, o sea, no creía, ¿verdad? Pero en su trabajo, como se la pidieron, tuvo que vacunarse. Pero, o sea, también no creía mucho así en lo de la vacuna. ¿Y por qué no quería? En sí, o sea, yo nunca platiqué con él nada más lo que, o sea, él decía que él no se iba a vacunar. ¿Para qué se vacunaba? Que, o sea, igual, pues no era cierto, ¿verdad? Él así decía, y entonces hasta que en su trabajo se la exigieron, no le dijeron, o sea, ahora sí que en su trabajo le dijeron, te la pones o te la pones, y se la tuvo que poner. ¿Y qué preguntas tenía para tu médico cuando la primera vez que pensaste a vacunarse? No, pues en sí, o sea, yo a nadie le pregunté. Yo, o sea, cuando dijeron de las vacunas, o sea, mi hijo fue el que se informó en todo, ya él nos dijo a nosotros que, pues, o sea, que sí, que era bueno que nos vacunáramos, que porque él, pues, ya se había informado y que, o sea, que era bueno para nosotros. Entonces yo creí, o sea, en mi hijo, porque, o sea, él averiguó todo eso. ¿Y tienes confianza en todos? Como en todos, ¿Como el gobierno, los políticos o solo algunos de gente de donde escuchan cosas sobre la vacuna? Pues, o sea, no de que, o sea, de que yo, o sea, confíe, ¿verdad? Porque, o sea, que yo la confianza que a mí me dio y lo que me motivó más es porque yo veía que los doctores también se vacunaban. Entonces yo dije, o sea, pues si ellos se están vacunando no quieren nada malo para nosotros, ¿verdad? Y es la misma vacuna que les van a poner a ellos, es lo que nos van a poner a nosotros. Entonces, o sea, por eso yo no dudé en ningún momento en decir, no es cierto, o es malo que uno se vacune, no. Yo siempre, o sea, en mi mente estuvo sí, y en cuanto salga, luego, y en cuanto nos toque, porque ya ve que así era conforme, o sea, las edades. Y en cuanto me tocó, luego, porque mi hijo sacó la cita y él dijo, ya nos toca tal día, tales horas y vámonos. Entonces nos fuimos media hora antes,
pero porque, por mi hijo, que él averiguó todo eso, investigó, se puso a leer y ya él fue el que nos dijo, nos informó de todo. ¿Qué eran algunas de las cosas que escuchaste sobre la vacuna que no pensaba que era verdad? Porque, que decían que qué tal si no era nada, que nada más era agua lo que nos inyectaban y que eso no servía, que porque nada más lo que querían era un chip, ponernos a nosotros. Entonces lo que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un chip nos van a poner? O sea, si es líquido, les decía yo, ¿verdad? No es ningún fierrito lo que nos están poniendo. Entonces decía, no, pero es que dice, no, es que déjate de que dice la gente, no. Para que tú estés segura de lo que la gente te dice, mejor averigua, infórmate bien, pero por ti misma, pregúntale a un doctor, a un especialista, que él te puede decir, ¿verdad? Si está bien o está mal. Ellos te van a decir. Y ella dice, no, pero es que un doctor a mí me dijo que no me la pusiera. Y otro doctor me dijo que sí. Pues entonces pide la opinión de 3, no de un solo doctor, entonces pide la opinión de 3. Le dije, y ya entonces ya puede que ya me dijeron, no, pues sí. Y ahora todas esas personas que a mí me decían que no se iban a vacunar, ya están vacunadas. Y sí, Let's hold for whatever the heck it is. ¿no es usted? Yeah, I'm not feeling through my kids. There's a lot of stuff going through. ¿Sí? Yep, rolling. Are you rolling on your camera? I'm rolling, yeah. Why does it sound so loud? Oh. All right. Imagínate si yo era tu hijo y te dije, no quiero la vacuna porque creo que ya tenía el COVID, entonces no creo que no voy a estar enfermo otra vez. Bueno, pues yo en este caso, yo le diría, ¿verdad? Eso, tú crees, ¿verdad? Que ya no la necesitas, pero de que la necesitas, no con el simple hecho de que ya te dio COVID, dale gracias a Dios que sobreviviste, ¿verdad? Pero otra yo creo que no la vas a aguantar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Es mejor que te pongas la vacuna, ¿verdad? O sea, yo en este caso yo le diría a mi hijo, ponte la vacuna. No te confíes a que digas, ya me dio, y ya porque me dio, ya no me va a volver a dar. Todos, o sea, es un virus, que ese virus ya se quedó. Ese virus ya no va a desaparecer, ese virus ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos vacunarnos, ¿verdad? O sea, es como, lo que yo siempre, yo digo, es como la vacuna del sarampión, que de la tuberculosis, o sea, es lo mismo las vacunas, ¿verdad? O sea, las vacunas, los científicos las empiezan a estudiar, o sea, desde antes, ¿verdad? Los virólogos, ¿qué virólogos? No sé cómo se llaman los doctores estos, pero a estudiarla para podernos poner una vacuna. No nos van a poner cualquier cosa ni van a decir, esta ya, hoy la inventamos, ya para mañana está. No, esta ya es años que ellos vienen estudiándola, para que, no la pongan, porque, que incluso hasta decían, pero ¿cómo van a hacer una vacuna en tan poquito tiempo? ¿Verdad? O sea, yo decía, no es de que la hicieron en poquito tiempo. La han venido estudiando durante muchos años. Esto no es de hoy a mañana. Y me dice, pero entonces, ¿por qué ahora ya otra dosis? Precisamente, porque la siguen estudiando. Eso la siguen estudiando, eso se sigue estudiando. No es de que ya la estudiaron ahorita y ya para mañana ya te la pusieron, no. Eso, así es esto. ¿Y para qué voy a recibir la vacuna si todavía me puedo enfermar? No, de que se la tienen que poner, se la tienen que poner. Porque, que eso, te va a ayudar, la vacuna va a ayudar, ¿verdad? A sobrevivir. No te va a matar la vacuna. Y eso está ya comprobadísimo. Porque una persona varias personas que no se pusieron la vacuna han muerto. Y hay personas que ya tienen la vacuna y ya han sobrevivido. El ejemplo está muy claro. Más claro que el agua no se puede. ¿En qué forma uno puede explicarte si yo te estoy diciendo, fulanito de tal se murió porque no tenía las vacunas, no creía en las vacunas?
fulanito de tal se puso las vacunas y le dio el COVID y sobrevivió, ahí está. O sea, ¿en qué forma se les puede explicar? Más claro no se puede. No se puede. Yo no veo, no, también siento que no es justo en que yo me siga cuidando, poniéndome cubrebocas por una persona que no entiende, que no comprende como tú, a no quererte poner el cubrebocas, a no quererte poner la vacuna. Porque si tú te pusieras la vacuna y yo me pusiera la vacuna, todos nos vacunáramos, el cubrebocas lo dejaríamos todos. Pero por unas personas que no quieren, o sea, que no se informan, nada más se dejan llevar por lo que la gente les dice, por lo que las redes sociales les dice. Es por eso de que dicen, no me voy a poner la vacuna. O sea, le creen a otra gente en lugar de preguntarle, acercarse y preguntarle a un médico, ¿verdad? Doctor, ¿sabe que usted qué opina de esto? ¿Me la pongo o por qué? Pero no, nosotros creemos en las personas que se creen doctores al decirnos, no te la pongas porque es esto y esto. O sea, no. Nosotros no debemos de creer en las personas, debemos de preguntarle a una persona especializada en esto que es un doctor, ¿verdad? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Si todos nos vacunáramos, el cubrebocas nadie lo usaría, nadie nos usaríamos el cubrebocas, pero por gente irresponsable que no se quiere vacunar, tenemos que usar el cubrebocas todos, y no se me hace justo. Eso sí, a mí no se me hace justo que estemos usando el cubrebocas, los que ya estamos vacunados, por la gente que no se quiere vacunar, o sea, por la gente que no piensa un poquito. O sea, la ignorancia de la gente también. Que, o sea, creen que el gobierno no tiene que ver nada en esto. Bueno, ese es mi punto de vista, que no, tal vez a lo mejor hasta la ignorante soy yo, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista de que yo digo, o sea, las vacunas, yo creo en las vacunas, en todas las vacunas, y yo siempre estoy al día con mis vacunas, como debe de ser, y mis hijos igual. Aplausos, 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 aplausos. Perfecto, perfecto. Sí.